En la actualidad, y estas cifras sí tengan, existen 9.331 títulos mineros otorgados, de acuerdo a un informe de la Agencia Nacional Minera. Estos 9.331 títulos, vamos a verlo más adelante qué significan. Y hay hoy, en el despacho de la Agencia Nacional Minera, 10.000 solicitudes pendientes. O sea, con las que tienen ya títulos, ya tienen cogido más de medio país. O sea, con estas 9.000 tienen el 52% del territorio. Y han solicitado esto. O sea, ¿eso qué significa? Que van a coger el 110% del territorio. No, mentira, van a coger hasta donde más puedan. Pero vamos a ver los mapas. Miren, por ejemplo, en Antioquia. Estos son los títulos mineros vigentes de acuerdo con la Agencia Nacional Minera. O sea, los rojitos son los títulos de Antioquia. ¿Sí? Y esto es con las solicitudes. Aquí juntamos los dos mapas. Estos mapas de ellos. Esto es lo que tienen, los títulos. Y esto es lo que están solicitando. ¿Ah? En Antioquia. Departamento de Bolívar. Esto es lo que tienen. Y esto es lo que están solicitando. ¿Ah? En Bolívar. Esto no es mapas de nosotros, del polo, esto no es del polo, compañero, ni tampoco de Berenice. No estamos plagiando a Berenice, ni mucho menos, porque no, son mapas de Berenice. Son mapas de la Agencia Nacional Minera. Donde ellos mismos, miren, todo el territorio del departamento de Bolívar. Y todo, bueno, mucha gente quieto, relajado. Esto es el departamento del Chocó. Se ve poquito, ¿cierto? Y ahí están avanzando. Departamento del Chocó. Cauca. Miren por lo que vienen. Miren Cauca. Cauca, nosotros estamos en Cauca por ahí en el 45% del territorio, más o menos es lo que se registra. Pero miren Cauca para dónde van. También esta zona, esto es norte del Cauca, aquí es donde tenemos el trofeo. ¿Sí? Entonces todo esto son Buenos Aires, Juárez, bueno, todo este tema, ¿cierto? Es donde tenemos todo el trofeo del conflicto. ¿Sí? Y se viene, bueno, ya esto, pues, esto está pues solo, y esto todas las solicitudes, todo el departamento ya. Inclusive el Patía, toda esta zona del Patía, se habla de unas grandes represas, porque quieren hacer como dos represas en esa zona. Es una información que pues, realmente no la hemos podido aterrizar, no sé si tengo mayor información en eso, pero en el Patía van a hacer unos grandes megaproyectos muy fuertes allí. Ahí la comunidad ya está alistando en ese tema. Cauca, ¿no? Entonces queda claro lo de Cauca. Esto es Santander. Y esta es una nueva solicitud del departamento de Santander. Esto es la Amazonía,
que es el pulmón del mundo, Maupés y toda la zona de la Amazonía. ¿Ya? Son solicitudes, ¿no? Ojo con eso. Solicitudes, piden toda la Amazonía para ellos. Caldas, que uno pues decía, no, Caldas es cafetero, o sea, gran parte de la crisis del café es esto. Es que donde sembraban café, por ejemplo en la zona norte del valle y la zona sur de Risaralda y Caldas, ya están sembrando caña y sembrando maíz para producir etanol. Entonces miren Caldas, por ejemplo, esto tiene títulos mineros y miren lo que están pidiendo el Califa. O sea, todo Caldas es un fortín minero. No, Caldas vinieron por Caldas. Yo le dije a Robles, esto le mostramos a Robles que se pone a llorar. No, el tema, compañero, es horrible. O sea, una cosa que uno pueda describir otra cosa lo que en la práctica esté pasando. Bogotá se provee fundamentalmente de los recursos que aparecen en el suroriente de Bogotá. Otra cosa adicional, Bogotá tan solamente es un 33% urbano. El resto, casi el 67%, es un territorio fundamentalmente rural. Por eso es bastante característico de Bogotá. Es una zona, un borde urbano-rural, donde también se viene haciendo minería. La zona de Usme, que es el caso que vamos a analizar en el Parque Minero Industrial, también en el sur de Bogotá. Al norte también se encuentra minería, de nuevo otra imagen de la zona rural. Este es el Parque Minero Industrial en la cuenca del río Tonjuelo. Y entonces nos ubicamos en la cuenca media del río Tonjuelo. Esta cuenca media del río Tonjuelo es la que hoy tiene la mayor cantidad de reservas de materiales de construcción en América Latina. Es decir, no son pocos los ojos que el capital transnacional tiene allí, porque efectivamente es donde más se pueden sacar agregados, por ejemplo, para el cemento, de lo cual depende la construcción de las ciudades. Les decía, Bogotá, que este puede ser parte de una panorámica de las zonas más empobrecidas de la ciudad. Uno ve que efectivamente es en torno a esta cuenca media donde habitan, de los 9 millones casi de habitantes que tenemos en Bogotá, son alrededor de 3 millones de personas que viven allí. Es decir, personas que además de que tienen bastantes bienes naturales a lo largo de la cuenca media del río Tonjuelo, son desgraciadamente las personas que más problemas tienen de salud, producto del material particulado que se desprende de la actividad minera en la cuenca del río Tonjuelo. Además de eso, son las personas que peores condiciones habitacionales tienen, son las personas que peor acceso al transporte tienen, pero que además de eso concentran la mayor parte de la fuerza de trabajo, es decir, obreros. Obreros en distintos niveles de capacitación se encuentran en el sur de Bogotá. Así como aquí en el norte de Cali tal vez se encuentren algún sector más pudiente, bueno, en el sur de Bogotá es donde se concentra la mayor cantidad de obreros empobrecidos, y ya al norte de la ciudad, con algunas excepciones, algunas periferias que se encuentran allí, encontramos gente que vive pues tranquilamente. Creo que comenzamos a luchar por el sur de Bolívar desde el año 85, cuando hicimos la primera movilización a Cartagena, 8.300 campesinos. Le dañamos la fiesta militar que hace el gobierno todos los años. En ese momento creo que era Belisario Betancur. Ya de ahí en adelante empezó la lucha por el sur de Bolívar, sin darnos cuenta de que pues en ese momento era por los derechos sociales, ¿cierto? Sin darnos cuenta que no teníamos derechos a ellos, porque apenas en este momento se están dando de cuenta que, o en este momento nos hemos dado cuenta por qué esos derechos sociales no nos los han reconocido, y es por los diferentes intereses que existen en este territorio. Lamentablemente, estando en un territorio de los más ricos del país, somos los más pobres también del país. Ya en el año 94, que
el gobierno convoca ya como a los mineros a que se legalicen, ¿cierto? Que se legalicen porque supuestamente somos ilegales. Entonces es cuando aparece que estamos sobre un territorio que tiene dueños desde hace muchos años y se denomina la familia Higuera Palacio. Ahí empieza la primera lucha pues como mineros. Una lucha que empieza con esta familia que tienen desgraciadamente una abogada que se llama todavía porque no ha muerto, desgraciadamente no se ha muerto, se llama Luisa Fernanda Aramburu, que es la que ha ayudado en varias ocasiones también a ir acomodando el código de minas para las diferentes empresas. En ese momento era la abogada que cuando fueron a cambiar el código de minas, renunció como por 3 o 4 meses de ser abogada de la familia Higuera Palacio, para ella ayudar a construir el cambio del código de minas que nunca ha sido favorable para los mineros, pero que en ese momento ya empieza a quitarle muchos de los derechos que le favorecían, como eran los derechos a la minería artesanal, ¿cierto? Pero sí, en ese momento iban reconociendo a todos los mineros hasta el punto que en el 96, 97 no se podía decir en el sur de Bolívar que era minero, porque quien dijera que era minero era muerto o desaparecido. Ya en el año 97, cuando aparece la primera incursión paramilitar, entra por el lado de Río Viejo y asesinan al líder Luis Orlando Camaño. Reúnen a toda la comunidad en el parque de Río Viejo, detienen a Luis Orlando Camaño y en plena reunión con la población lo decapitan, juegan con la cabeza en el parque y lo ponen en una estaca o en un estacón que llamamos nosotros, mirando a la ferrería de San Lucas y diciendo que iban hacia allá porque para eso les pagaban. Lo que tiene que ver en algo con la minería, y exactamente la minería ancestral, y es como la pregunta o que se dice aquí en la unidad, es ¿qué es lo que verdaderamente se quiere? Porque uno encuentra diferentes posiciones. Hay unos que están en contra total de la minería y dicen no a la minería, pero entonces quienes hacemos minería culturalmente, quienes no sabemos hacer otra cosa que hacer minería, entonces ¿nosotros qué? ¿Sí? Entonces me pongo en la posición, por ejemplo, los compañeros del sur de Bolívar, los compañeros de Caldas y nosotros en La Toma, Buenos Aires. Entonces nosotros nos queda más que acogernos a la minería ancestral, pero entre tantas cosas de la minería ancestral uno se queda sorprendido con el decreto 1970 que reglamenta el artículo 12 de la ley 1382, ¿sí? Cuando dicen, bueno, legalícese, ¿sí? Pero ahorita que Alexander daba todos los pasos que tiene para uno legalizarse en el tema de víctima,
lo que tiene que ver con esta legalización para nosotros los mineros ancestrales, compañeros del sur de Bolívar, yo digo de que este es un paso y al final le van a decir que no, ¿sí? Porque yo me quedo sorprendido, dice, diga o demuestre que usted hace 10 años viene vendiendo oro con una factura de venta. ¿Sí? Entonces nosotros quienes vendemos oro, ese recibo, que es lo primero que uno hace, cuando le dan ese recibo a uno, que uno casi no lo pide, porque es un recibo del común y corriente, uno le echa sus manos a la plata, el recibo se va, igual que como uno hace lo que tienen los cajeros electrónicos, ¿sí? El costo de la transacción solo le ponen cuidado al efectivo. Entonces, que la decisión de rechazar obligaciones legales para las multinacionales se tomó después de mucha presión de las multinacionales, de los gobiernos occidentales y de la Cámara Internacional de Comercio, que querían la regulación voluntaria sin obligaciones legales. En su vez, se nombró al profesor John Ruby como representante especial de la ONU para los Derechos Humanos y Empresas. En el año 2011, la ONU adoptó los principios rectores sobre las empresas y los derechos humanos que había escrito John Ruby. Esos principios rectores rechazan la propuesta de un sistema de regulación que contiene obligaciones legales para las multinacionales y recomienda el uso de las iniciativas voluntarias para regular a las multinacionales. O sea, los principios rectores se basan en la autorregulación voluntaria de las multinacionales. Ahora, como ustedes saben, si tenemos que depender de la buena voluntad de las corporaciones, estamos jodidos. Como dice la compañera Berenice, dejar que las corporaciones se autorregularan es como dejar a Drácula a cargo de sangre. Es dejar que las propias multinacionales determinan los términos de su propia regulación, en vez de ser sometidas a obligaciones legales. Y es aquí donde entra y juega llamada responsabilidad social corporativa. Se promueven iniciativas de responsabilidad social corporativa como una alternativa a la regulación real de las empresas con el peso de la ley. Y esas iniciativas son usadas para dar la impresión de que las multinacionales son buenos ciudadanos, que son tan responsables que no requieren la regulación de la ley. Aquí tenemos que recordar que las corporaciones tienen una sola razón de ser, y esa razón de ser es maximizar las ganancias de sus accionistas. Y no lo digo yo, lo dice la ley. Por ley, las multinacionales, las corporaciones, son obligadas a priorizar los intereses de sus accionistas antes de cualquier otra consideración, sea una consideración social o ambiental, lo que sea. Yo creo que hay un punto, digamos, fundamental en lo que plantea Patrick, que tenemos que hacer un poco una reflexión en torno al nivel de autonomía de las comunidades y de las organizaciones. Porque lo que podemos ver es que, de cierta forma, se está pasando de una dependencia de cierta forma de la ONG ahora a una dependencia de la responsabilidad social y empresarial, ¿sí? Entonces ya de pronto no es la ONG que nos va a dar la plata, sino que va a ser la fundación de la Global Ashanti la que nos va a dar la plata para la comunidad. Entonces nos volvemos dependientes de la fundación de la Global Ashanti, y entonces le damos legitimidad por esa responsabilidad social, ¿sí? Entonces creo que un poco una reflexión en torno a cuáles son los niveles de autonomía, cómo estamos construyendo autonomía para no depender de eso, para no depender, porque algo que estamos logrando ver es que cada vez se profundiza más la dependencia en torno al tema de la regalía. Entonces, todo se va a construir por regalías, la regalía es la explotación del petróleo. Entonces, si no explotan petróleo, no hay regalía. Entonces, si queremos que construyan escuelas con la regalía, hay que explotar el petróleo, ¿sí? Entonces, nos colocan en un círculo. Entonces, si quieren colegios, hay que permitir la explotación del petróleo. Si no lo permitimos, entonces no va a haber inversión. Entonces, creo que toca pensar en torno a eso. Un poco para Patria, cómo
digamos, aún las ONG u otras organizaciones que, en Inglaterra, que puedan aportar a fortalecer los procesos de construcción de autonomía, digamos, económica en las comunidades, ¿sí? Ya sea recursos o aportar tecnología para que las comunidades fortalezcan su nivel de autonomía y así puedan hacer resistencia, porque si se depende de la donación que me dé la ONG o la Agrogol, pues cómo vamos a hacer de resistencia y me está dando la plata para que funcione el consejo comunitario. O sea, es como complicado en ese nivel, ¿no? Ok, Patri, finaliza la cuarta intervención. ¿Alguna reacción? Sí. Me parece muy pertinente lo que dices, sobre todo de eso de la autonomía de las comunidades y de las fundaciones que se están creando las empresas multinacionales. Quiero decir que eso no es un fenómeno que solo se está viendo en Colombia, es un fenómeno internacional y lo que se está viendo cada vez más es que con el cuento de la responsabilidad cooperativa social se están creando organizaciones, supuestamente organizaciones de base, que realmente son organizaciones que están al poder de las multinacionales. Y como también saben, esas organizaciones tienen mucha plata, pueden ofrecer cosas, y es algo muy peligroso. Creo que hay un trabajo no solamente de las organizaciones internacionales, pero también de los líderes en las comunidades, de levantar la conciencia sobre ese tipo de organizaciones. Porque la única manera de construir la soberanía popular es con esa conciencia, y creo que tienes mucha razón en eso de que hay que poder diferenciar entre las organizaciones que quieren crear una dependencia y que simplemente están buscando cooptar a las comunidades, y las organizaciones que realmente están buscando empoderar a las comunidades para que puedan sobrevivir sin esas organizaciones tan dañinas como las multinacionales. Que mantener muchas de las organizaciones y muchos de los procesos es un mero hecho de resistencia, ¿sí? Y el crear otros. Se han creado en estos momentos cantidades de organizaciones, o sea, los mineros se han organizado, los compañeros de Nariño, los compañeros del Cauca, compañeros del Huila, compañeros del Valle, desde las veredas, desde los corregimientos, desde las comunidades se han organizado. Y con los dos elementos, uno diría con el componente agrominero, porque no se puede pensar únicamente en lo minero, tenemos que pensar en producir y en alguna otra forma de minería artesanal, mantenerse, pero entonces seguir desarrollando la actividad agraria. Y uno dice también mantenerse en organizaciones que han sido tan emblemáticas dentro de nuestro proceso, tanto para el movimiento agrario, el movimiento campesino, como para el país también, organizaciones como la Federación Agrominera del Sur de Bolívar, de toda su lucha, toda su resistencia que han dado. Entonces, primer elemento, mantenerse y crear nuevos procesos y nuevas organizaciones. Igual lo referenciaba desde lo local, desde lo regional hasta lo nacional. El mero hecho de nosotros ser un coordinador nacional agrario, estamos presentando una propuesta de resistencia y de confrontación hacia el mismo modelo. Miremos los últimos 4 años. Pensemos desde la creación de la Minga de Resistencia Social y Comunitaria, con un punto muy específico que era la lucha contra las leyes del despojo. En ese momento se hablaba del Estatuto de Desarrollo Rural, toda esa ley del despojo. Ahí la Minga jugó un papel muy importante. Eso como primer elemento. Bueno, segundo elemento. ¿Sí? Segundo elemento. ¿Sí, joven? Segundo elemento, podríamos hablar, la Minga camina, la Minga se mantiene y vamos avanzando en la construcción de otros escenarios más convergentes, más articuladores. Enunciemos el Congreso de los Pueblos, ¿sí? Con toda su forma de legislar, con toda su forma de mandatar, y el Congreso de los Pueblos va avanzando
y se toma la decisión de desarrollar una sesión o un congreso con el nombre de Tierra, Territorios y Soberanías. Y en este congreso de Tierras, Territorios y Soberanías se trabajan unos puntos muy específicos, se elaboran unos mandatos que más adelante podríamos enunciarlo muy rápidamente. Como hemos visto, el conflicto colombiano es muy complejo y se nutre de muchísimas acciones, de muchísimas decisiones, en muchísimos ámbitos diferentes. En el ámbito de lo social, de lo político, de lo económico y también en el ámbito de lo social. Por consiguiente, entender la paz como una mera negociación del conflicto armado para poner fin a las confrontaciones armadas es una concepción de paz completamente alejada de una concepción de paz integral, de una concepción de paz que nos permita transformar el modelo. Miremos lo siguiente. Podríamos decir, en un resumen muy sucinto, que existen 4 grandes modelos de construcción de paz. 4 grandes modelos. El primero es el modelo de la victoria militar. Se construye paz cuando gano la guerra. En el momento que gano la guerra, impongo mi modelo político, económico, social. En este caso, un modelo político, económico y social violador de la atención de las necesidades y del disfrute de los derechos humanos. Otra de las perspectivas históricas en la construcción de paz, en los procesos de construcción de paz, es la que se denomina paz negativa. La paz negativa significa que la paz se construye con un pacto para finalizar la guerra. Esta es una paz que bebe de las conceptualizaciones romanas y griegas, lo que se llamaba Pax Romana y lo que se llamaba Eidene griega. En aquellos momentos, estamos hablando del siglo V y el primero, el siglo V a.C. y el primero de nuestra era, fíjense que el acento está una vez más en la guerra. La paz es que firmen el final de la guerra, de la confrontación armada. Muy bien. Pues esta historia, este repaso histórico nos sirve para darnos cuenta que hoy en día hay mucha gente que vive del mismo concepto de paz. Hay mucha gente que piensa que la paz debe ser únicamente firmar el fin de la guerra. La otra tesis, a la hora de hablar de los procesos de construcción de paz, y voy terminando, es la paz positiva. Esta conceptualización bebe de autores de gran prestigio, como por ejemplo Galtung o Lederach, ¿no? Son autores históricos que han estudiado los procesos de construcción de paz. Y dicen que la paz se relaciona también con los derechos humanos, dicen que la paz se relaciona también pues, con la libertad, la sobrevivencia, la identidad, es decir, con atender las necesidades, o algunas de las necesidades. Y estas personas sostienen, los que piensan así sostienen, que la paz se irá construyendo entonces en unos procesos de negociación política. Por último, existe otro modelo de construcción de paz, y que, a mi juicio, es modelo que de una mejor manera nos sirve para no perdernos, ¿verdad? Para no volvernos locos. La lógica de la paz transformadora implica transformar participativamente ese modelo convivencial violador de los derechos y de las necesidades en un modelo convivencial del buen vivir. ¿Y esto qué significa? Esto significa que el proceso de construcción de paz es un proceso participativo que nos llama a todos y a todas, fundamentalmente a los procesos del movimiento social. Es un proceso de acumulación que recoge los acumulados históricos que todos vosotros y vosotras habéis construido a lo largo de la historia para generar modelos realmente de buen vivir. Modelos desde las comunidades que recogen
vuestra diversidad, vuestro sentir, vuestra manera de interpretar el autogobierno, vuestra manera de hacer convivencias igualitarias. Es un proceso deliberativo. Esto implica, es un proceso en el que hay que pensar, en el que hay que participar en una reflexión colectiva. Pero no solo eso, es un proceso activo y es un proceso que requiere de acciones, de hechos de paz, de acciones de movilización, de acciones de denuncia y de exigibilidad y de acciones de articulación con el movimiento social en pro de la construcción de modelos de buen vivir. Y va de lo micro a lo macro. Como lo decía el maestro Eduardo Maña Mendoza, asesinado por el ejército en el año 99 por defender a las comunidades, mucho tiempo trabajó aquí también en el suroccidente, uno de los defensores de derechos humanos, a propósito hoy del Día Internacional de los Derechos Humanos, que más le aportó al tema del derecho de los pueblos, como lo decía él, este pueblo se merece su suerte. Y eso que estoy diciendo, de verdad lo estoy diciendo desde una realidad y desde una cotidianidad, cuando uno ve que suceden las cosas que suceden en nuestro territorio, en nuestra geografía nacional, y no nos pellizcamos. ¿Cómo otros países han podido hacer revocatorias de mandato a sus presidentes? ¿Cómo otros países han podido visibilizar que existe corrupción y tumbar a un alcalde? ¿Cómo nosotros de alguna manera seguimos permitiendo? Entonces nuestra teoría es que como hay impunidad, también hay autoimpunidad. Cuando nosotros guardamos silencio ante la barbarie, cuando nos interesa si el compañero Héctor, si la compañera Alfamir, si la compañera de Triana, si los compañeros del resguardo Honduras están viviendo un bombardeo o no, porque valen más los conflictos internos y las peleas internas que el juntarse y transformar la realidad. Somos radicales en algunas cosas, nos enfrentamos, hablamos, pero en la práctica este proceso colombiano nos ha quedado grande. O sea, al movimiento social colombiano le quedó grande la transformación. Y obviamente, si ustedes me van a decir, pero con esa barbarie, con esa situación que contaba Alexander, que no vale la pena repetir en este momento, pues ¿cómo generar esa transformación? Entonces, en ese sentido, para ir concluyendo, nosotros aspiramos a que estos procesos pedagógicos, esas escuelas que hace el CNA y el PCN, esos diplomados, la Escuela Intercultural de Saberes en Honduras, los procesos pedagógicos de los consejos comunitarios de los ríos Naya, Yurumanguí, Cajambre, Raposo, todo ese esfuerzo apunte a algún lugar. ¿Y cuál es ese lugar? O sea, ¿cuál es la convocatoria? La convocatoria es que el reto que tenemos nosotros es efectivamente comprometernos a cambiar la situación, pero a cambiarla desde una propuesta. Fíjense que en Venezuela, en Brasil, en Bolivia y en otros países del mundo lograron el movimiento social generar poder y llegar a transformar por lo menos sus constituciones. Hoy Marcos nos decía algo que realmente uno lamenta, y es que estos países en transición de alguna manera no han podido con la lógica del desarrollo neoliberal y de transformar realmente esa lógica extractivista. Y ahí podríamos generar otro simposio para hablar de esos modelos de desarrollo y cuál es nuestro modelo. Y la última es, compañeros, nosotros venimos desde hace 3 años trabajando en el tema de la Universidad Intercultural de los Pueblos, hemos recogido algunas impresiones, hemos trabajado filosóficamente desde la concepción de los maestros Eduardo Maña Luna, Eduardo Maña Mendoza, que es la concepción del humanismo social,
donde los derechos humanos no son solo los derechos civiles y políticos, sino son los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, es decir, una mirada integral a esos derechos humanos. Y esta serie de debates sociales, comunitarios, nos permiten alimentar también las estrategias que vamos a seguir. De hecho, ya hemos planteado con algunos sectores con los que hicimos la cartilla, con algunos sectores que estamos recogiendo lo de los mandatos de septiembre de la Universidad del Valle, septiembre del 2011, y lo que se va a dar de aquí a abril, más o menos, que va a ser el Congreso de Paz, desarrollar un seminario específico donde ojalá, así sea en términos de cada una de las organizaciones, es decir, CNA, PCN, ASIN, CRIC, tener elaborado, mi propuesta es esta. Estoy hablando del tema específico de lo minero y esa ponerla a andar. También se ha hablado aquí de que hay unos espacios nacionales donde esto viene caminando. Entonces, ¿cómo de alguna manera también hacemos parte de ese ejercicio? Y ya pues muchos de los que han estado en las diferentes reuniones que hemos hecho de la Universidad Intercultural saben claramente, bueno, hacia dónde, cómo lo hemos venido caminando, cuál ha sido la consulta a las comunidades de su viabilidad o no, de poderla hacer o no. Entonces, esa es como dejar sobre la mesa, dejar sobre el debate la concepción de que hay que seguir caminando, hay que seguir luchando, esto no es fácil, Santos no es distinto a Olive, venimos de unos periodos de responsabilidad estatal muy fuerte frente a la barbarie, frente a la violencia, frente al extractivismo, y lo que nos espera no es nada fácil. La paz no es una paz express, no es una paz que se negocia o se hace en 9 meses, eso es absurdo, y termino con esto. Solo en un movimiento social, solo las organizaciones naturales de los territorios, solo las organizaciones campesinas, indígenas, afrodescendientes, estudiantiles, son las que realmente pueden transformar esto. No esperemos que otros vengan a transformar por nosotros. No son las insurgencias las llamadas a decir cuáles son los puntos de la paz que queremos nosotros. Nosotros tenemos la capacidad de decisión porque hemos sido sujeto histórico y sujeto político. Entonces la invitación es que sigamos caminando, sigamos complementando ese ejercicio de dignidad y de transformación, y pues invitados el próximo año a este ejercicio pedagógico y también al Congreso de Paz que será en el mes de abril.